Muy buenas tardes y cordiales saludos a todos nuestros amigos y amigas que han seguido las entrevistas de las personas antologadas en la antología, valga la redundancia, la antología digital de escritores y escritoras y periodistas en tiempos de COVID. Una de ellas también, y que ya la tenemos acá, gracias a Dios, un poquito más cerca, es Yolanda Bertozzi, una profesional de mucha carrera, de mucha trayectoria, y para nosotros es un honor de que estés acá con nosotras, Yolanda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marlene, y las personas que también nos van a estar viendo y acompañando. Muchísimas gracias por este espacio, por este diálogo que vamos a iniciar, y un saludo muy cariñoso para todos y todas. Yolanda Bertozzi Barrantes. Yolanda Bertozzi es teóloga, abogada especialista en temas de género y en violencia doméstica. En los últimos años se ha dedicado a escribir poemas y relatos. Participó activamente en el grupo de las voces de la prosa poética, Prosa Nacional. A finales de 2019 publicó su primera novela, Las heridas del corsé, Las heridas en el corsé, editado por la editorial Mirambel, teniendo muy buena acogida entre la crítica y especialistas de parte de los lectores. Y sí, bastantes personas hablaron en medios de comunicación y otras personas también por los medios de YouTube y todo esto que hay, que leyeron tu novela y que, bueno, ahora la vamos a analizar un poquito al final. Pero sí te quiero preguntar algo que me llamó mucho la atención, que a veces no se oye eso, ¿verdad? O a veces uno no le pone mucha atención a la teología. Entonces yo digo, bueno, una abogada que estudió teología, eso cómo se va dirigiendo el asunto por ahí. La teología, en primer lugar, cómo funciona, qué es algo espiritual, cómo es. Bueno, vamos a empezar por el final. En mi novela hablo bastante, le dedico un par de capítulos quizá al tema de la eclesía, de la iglesia, de la teología, porque fui criada muy cerca de mi abuela paterna, y ella fue en su época, qué sé yo, 1930, 40, una persona que rompió muchos esquemas. Entonces ella, en esas épocas, cuando las mujeres no tenían ni eran reconocidas en participación de nada, ¿verdad? Ella me jalaba con ella todas las actividades que iba de mujeres de la iglesia metodista. Entonces, a mí ahí fue cuando me nació como ese sentimiento de ponerle cuidado, que era eso. Y por la influencia de ella, entonces estudié teología en mi juventud. Estudié teología como mi primera carrera y me desenvolvía como profesora de teología para personas que estaban como sin terminar sus estudios, ¿verdad? Entonces, había unos programas especiales dedicados a ellos y me tocaba viajar por todo el país, por las zonas bananeras, por zonas marginales, y esa fue como la etapa de mi juventud, que de ahí pasé inmediatamente a lo que fueron las luchas del movimiento ecuménico de los años 70 y de los derechos humanos. Y después de estar involucrada en la teología y de estar en los derechos humanos con esa perspectiva, todo fue como puentes que se fueron juntando, ¿verdad? Y llegamos así cuando se aprueba la ley de la promoción de la igualdad social de la mujer, y entonces doña Elizabeth Odio abrió un concurso con las organizaciones de mujeres para que envíen candidatas. Entonces
unas 35 organizaciones de mujeres mandaron mi nombre. Yo estaba saliendo de una operación y no sabía nada porque no había WhatsApp, ni habían celulares y eran otras épocas, ¿verdad? Y resulta que me eligieron, ¿verdad? Así fue, fueron muchas candidatas y me eligieron en ese periodo de 1990. Cuando me eligen, lo que yo tenía era el título de licenciada en teología. Entonces en el Estado dijeron que no, que los únicos que se les reconocía el título de teología eran los curas. Entonces se pueden imaginar que qué lucha más interesante, ¿verdad? Que con el apoyo de un mujerón, digo yo, ¿verdad? Como es doña Elizabeth Odio, hicimos todos los trámites en servicio civil. Yo tuve que demostrar que tenía la preparación académica para optar al puesto. Era una jefatura, digamos, alta dentro de la jerarquía de servicio civil, pero fue una experiencia muy interesante porque tuve que demostrar, ¿verdad?, que yo tenía una capacidad cognitiva y académica para el puesto. Claro, y ellos decían que los únicos que podían optar para un puesto en el Estado, en servicio civil, eran los curas hasta ese momento. Y también qué difícil, ¿verdad? Como luchar también, no solo con que sea cura, sino que también un sector que es solamente para el hombre. ¿verdad? Claro, solo para el hombre, porque éramos en esa época, bueno, yo creo que yo fui la primera mujer costarricense graduada en teología, porque no era común, eso no era común, ahora ya es más común, ¿verdad? Pero en los 80, cuando yo estudié, 70, 80, no era común y era una carrera muy larga, eran 7 años de estudios, ¿verdad? Y hay todo un relato para mí donde yo te decía antes de iniciar esta entrevista que lo mío ha sido como primero en la práctica y yo luego escribo, ¿verdad? Un poco como se decía en los 70, primero en la praxis y luego en la teoría. Un poco eso ha sido mi vida, porque cuando yo me enfrenté a eso que yo tenía que demostrar y no fue cuento, tuve que ir donde los decanos que me hicieran una descripción de lo que yo había estudiado y defenderlo, ¿verdad? Servicio civil entonces dijo, de ahora en adelante, la teología es una ciencia social y va a ser las personas con títulos en teología, porque lo mío homologado por la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional, porque había un convenio. Entonces, ya fue inscrita en la lista de los elegibles, ¿verdad? Pero fue toda una historia de cómo hay que enfrentarse a los sistemas para que esos sistemas vayan haciendo cambios, ¿verdad? Y era así, de claro, porque ¿por qué dicen ellos que los curas? Porque las mujeres no estudiaban teología. En ese momento eran solo los curas, ¿verdad? Sí, pero esa es como una anécdota. Sí, pero muy interesante. Precisamente por eso yo te preguntaba, porque no es dado de que la mujer estudie eso o lo estudiara antes. Ahora sí, como vos decís, sí he conocido otras mujeres teólogas, pero también fue una gran lucha, como todas las primeras luchas que se dan, ¿verdad?, de cambiar el sistema y principalmente un sistema tan cerrado como es la iglesia. Correcto, correcto, así fue. Parte de eso yo claro, novelado, ¿verdad? Novelado sale en mi novela Las heridas en el corsé, porque mi abuela fue una persona que influyó mucho en mi formación y en mi vocación y en mi entendimiento de lo que es ser mujer, ¿verdad? Estamos hablando, mi abuela nació finales del siglo XIX y yo nací mediados del siglo XX, ¿verdad? Estamos hablando ya de historia, de épocas que cuando yo lo disfruto mucho hablar con mi sobrina menor y con mi nieta, que son jóvenes ya universitarias, y uno les cuenta historias, ya uno se siente como anciana completamente, porque ellas no tienen ni idea de lo que uno les está hablando, ¿verdad? Entonces, también por eso es muy importante escribir, porque las nuevas generaciones no tienen idea de lo que sus abuelas, sus bisabuelas han pasado. Eso va quedando. Y la memoria nos corresponde a nosotras las mujeres transmitirla y también de forma verbal, porque las memorias, la tradición verbal es muy importante. Yo le digo a la gente, cuéntele a sus hijas, a sus nietas, si ya tiene bisnietas, cuénteles cómo ha sido, porque si no, eso queda ahí como en el olvido. Y a veces la gente joven piensa o no, ni lo piensa, de que tienen ese regalo, digamos, pero que no es tan regalo, sino que ha sido una lucha constante. Porque dicen, bueno, aquí en Costa Rica no se viven esas luchas, ¿verdad?
mujeres, grandes manifestaciones donde las mujeres van. ¿Pero por qué? Porque ya hay otras mujeres que atrás ya han recorrido, ¿verdad? Ya han puesto su trabajo, su voz, y han hecho una lucha intelectual, porque en Costa Rica es más una lucha intelectual lo que hemos hecho las mujeres o lo que han hecho, que salir a las calles, ¿verdad? Pues cuando se ha necesitado, pues se sale. Que salir a las calles ya y que la gente vea una gran manifestación por las luchas de las mujeres. Pero también vos contás que fuiste la primera defensora en igualdad de la mujer. ¿Eso en qué tiempo sucedió? Eso fue en 1990. En la administración de Oscar Arias la aprueba el 8 de marzo y la administración Calderón Fournier inicia en mayo. Entonces fue una herencia interesante, ¿verdad? Se aprobó en la administración Arias y la ejecuta la administración Calderón Fournier. Ahí es cuando es la historia de que doña Elizabeth llama a un concurso a las organizaciones y les pide candidatas. Entonces, yo venía saliendo de dirigir una organización con un programa de mujeres que tenía trabajo en 13 países de América Latina. Entonces a mí me tocaba viajar por 4 años a 13 países de América Latina viendo proyectos de desarrollo y de capacitación para mujeres. Entonces cuando a mí me entrevistan para el puesto, igual, yo lo que hago es hablar no tanto de teorías, ¿verdad? Sino de esa práctica emergente de las mujeres en todo el continente. Y vean lo que es interesante, yo trabajaba en eso 4 años con mujeres, pero yo nunca había estado de cerca con el tema de la violencia doméstica. Cuando se abre la primera Defensoría de la Mujer en el Ministerio de Justicia, entonces salían las muchachas que trabajábamos, ahí eran muy pocas personas que trabajábamos, porque no habían plazas, éramos como 3 o 4, y eso porque nos habían prestado personal, y me decían, doña Yolanda, es que hay como 2 cuadras de fila, las mujeres están haciendo fila, porque salíamos mucho en los medios a informar que había una Defensoría de la Mujer. Entonces las mujeres llegaban, pero no era para decir, mire, es que yo hago igual trabajo que un hombre y me pagan menos. No es para decir, a mí no me dejan ingresar a estudiar ingenierías, por ejemplo, no era eso. Las mujeres hacían fila para decir las atrocidades que les hacían los maridos, que les hacían en sus casas. Entonces yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta realidad? Y por primera vez se empezó a atender la violencia doméstica por miles, no eran decenas, eran miles. Y empezó a hacerse público el debate. Fueron 4 años fuertes. Para mí, creo que las mejores experiencias de mi vida ha sido eso, ¿verdad? La gente amaba esa Defensoría de la Mujer, ellas sentían que realmente las apoyaban, venían mujeres de todo el país a hacer fila, y después de ahí ya vinieron otros cambios importantes, ¿verdad? Costó mucho, pero ya luego llegó a penalizarse la violencia contra las mujeres, ya había una escuela importante, ¿verdad? Que era eso, y la delegación de la mujer que estaba en gobernación, que también atendía violencia doméstica todo el día, ¿verdad? Todo el día. Entonces ahí se empezaron a caer muchos mitos, ¿verdad? Porque el mito era, y todavía sigue parte de ese mito, ¿verdad? Somos un país de paz, somos un país no violento. Pero dejamos a un lado y ocultamos hasta el día de hoy la violencia contra las mujeres. Esa es como de otra categoría, es una subcategoría que no entra, porque la paz se entiende generalmente, ¿verdad?, en los discursos políticos y sociológicos como un entorno de armas, de violencia, de militares, ¿verdad? Así se entiende el discurso de la paz. Pero la paz tiene que empezar en los hogares y en la casa, en la vida privada de las mujeres. Y eso fue lo que empezó ahí como a irrumpirle, como a decirle al Estado, a hacerle como una abertura a un muro de contención que había estado por años y empezó a salir, ¿verdad? Ahí fue donde yo dije, tengo que estudiar Derecho, tengo que estudiar Derecho porque yo necesito tener bases, bases jurídicas, no había mayor cosa que leer, no había, desde el punto de vista del derecho, ¿verdad? Era muy poco lo que había. Y empecé a estudiar Derecho y hice mi tesis en violencia doméstica y bueno, ahí seguí, empecé a litigar en violencia doméstica, ¿verdad? Litigué unos 10 años y en mi vida he hecho como de todo un poco, ¿verdad? Y tengo que decirlo sin que suene como a falso orgullo, qué sé yo, pero me iba muy bien, pero me cansé mucho porque litigar en violencia doméstica es agotador, ¿verdad? Entonces dije, no, ya no tengo edad como de seguir yo con tanto estrés, tengo que
que cambiar de rumbo un poco, ¿verdad? Y lo hice, y lo hice. Y después de eso fue que dije, no, ahora me toca escribir una novela, que desde la juventud yo quise escribirla, que es esta. Esta es la novela. Las heridas en el corsé. Las heridas en el corsé. Porque de joven a mí me intrigaban mucho las historias que me contaba mi abuela. Ella me hablaba mucho de que ella usaba un corsé y entonces me heredó su fotografía de recién casada con un corsé y la cinturita es realmente de avispa, ¿verdad? Entonces, esas historias de ella, del corsé, que eran reales, ¿verdad? Que las hacían de las varillitas, las varillitas eran de las costillas de las tortugas, ¿verdad? De eso hacían los corsés en esa época. Entonces, eso a mí me quedó en la cabeza. Y claro, el corsé, como lo dijo nuestra amiga, ¿verdad? Que ya descansa, doña Teresita Aguilar Mirambel, ella dice en el prólogo que me hace de la novela, ¿quién imaginaba que el corsé podía dar para tanto, verdad? Claro, es que el corsé es un símbolo en mi novela, ¿verdad? El corsé es todos los condicionamientos sociales que a la mujer se nos han impuesto. Ese es como el simbolismo de la novela, por eso así se llama, ¿verdad? Las heridas en el corsé, porque narra la historia de mujeres en muchas épocas, inspirada en las mujeres de mi familia, inspirada, pero yo ahí lo que hago es también, que por eso es la novela, ¿verdad? Empecé a introducir historias de la vida real de las mujeres que atendíamos en la Defensoría de la Mujer, por ejemplo. Ahí vienen un par de historias o de relatos, ¿verdad? Que no eran propiamente de mis familiares, eran de mujeres que nos contaban las cosas que les pasaban, otras que sí son reales de las mujeres de mi familia. Pero eso no viene al caso, ¿verdad? Porque en realidad la historia de las mujeres, desgraciadamente, es bastante similar, con más o menos violencia, pero es bastante similar. Entonces yo pienso que al final pude ya escribirla cuando ya, yo siempre digo, ya cuando uno deja la edad reproductiva, ya tiene más tiempo. Yo tuve una vida siempre profesionalmente muy agitada, me metí en muchas cosas. Y esa novelita así de sencilla me costó casi 5 años escribirla porque tuve que investigar mucho, ¿verdad? Mucho. Entonces fui madurando las historias hasta que ya yo dije, bueno, ya no la voy a corregir más, porque si no nunca la voy a terminar y ya, ¿verdad? Hay que poner un punto final. Pero es un poco darle voz a las mujeres. Ese es el objetivo de esta novela. Y bueno, ahí yo puedo seguir hablando, mejor ya voy cortando porque hablo mucho. No, demasiado interesante y más bien agradable y también antes de escribir esta novela, que no sé cuántos años estuvo en tu mente escribir esa novela, ¿verdad? Porque uno primero va madurando las historias y va diciendo, ¿la hago, no la hago, qué pongo y todo eso, ¿verdad? Que hacen los escritores. ¿Tenías una revista o participabas ya en alguna revista sobre el tema? Sí, dirigí varios años una revista que circulaba en América Latina que se llamaba Mujeres. Esa revista fue una experiencia para mí, igual que todo, era muy importante porque lo que hacíamos era tomar experiencias de proyectos de desarrollo de las mujeres de los países donde teníamos en esa actividad programática, por así decirlo. Era un programa dirigido a las mujeres. Entonces la revista tuvo muy buena acogida, se difundió mucho, duramos como de 3 a 4 años editando esa revista y su distribución era bien acogida, ¿verdad? Era cuando se usaban las revistas, habían pocas, habían revistas muy famosas, ¿verdad? Como las que se editaban en Chile, de FEMPRES y otras que eran muy famosas, y otros esfuerzos como los nuestros que tal vez no eran así como, porque lo nuestro no era tanto tan académico, lo nuestro era más como dirigido a la educación popular, eso tengo que aclararlo, ¿verdad? Era más para los sectores populares, para las mujeres de base, que tuvieran un material para leer, para ampliar el conocimiento, porque por muchos años también trabajé cuando estuvo, digamos, en boga la educación popular, era parte de esto. Esa revista era parte de los esfuerzos de lo que se llamaba la educación popular. En esta novela, que es narración, también introduce los poemas. Sí, dejé un poema, lo puse al final, porque también la novela tiene un eje, que es la búsqueda de mis orígenes, porque mi familia emigró
a final del siglo XIX de un pueblito que se llama Rimini, que queda en Italia frente al mar Adriático. Y teníamos en la familia, porque el bisabuelo murió muy joven, muy joven, de 30 y tantos años. Entonces, esa memoria quedó como truncada. No hubo otras personas que contaran las historias, sino que eran datos muy escuetos que habían en la familia, ¿verdad? Además de que somos una familia muy pequeña, tampoco había mucha gente a quien preguntarle. Entonces, con unas dos conversaciones con una prima, con Lili, que antes la conocíamos como Rosita Antillón Bertossi, ella me dio datos muy importantes que abrieron como una pista para ir investigando, ¿verdad? De dónde venían, cómo habían llegado, por qué habían llegado. Hasta tuve la oportunidad de ir a buscar las actas de nacimiento a Rimini, que eso es parte de lo que yo narro en la novela. Y eso me fue como sensibilizando, porque también siempre estuve muy de lleno en lo que eran derechos humanos, ¿verdad? Entonces los movimientos migratorios han sido para mí siempre como una parte importante, ¿verdad? De defensa de derechos humanos, porque a este país ha emigrado de todas las nacionalidades y desde siempre, no ahora, ¿verdad? Los italianos llegaron aquí a final del siglo XIX, esporádicos, muchos como mi bisabuelo, y luego empezaron a llegar en grupos más grandes, como los que llegaron al ferrocarril, que fue en la misma época que llegó mi pariente a Punta Arenas, pero él vino solo. Él no vino reclutado por Mr. Kidd, pero fue en la misma época, ¿verdad? En la misma época una cosa y la otra. Y eso me fue llevando a leer, a investigar bastante sobre las migraciones italianas y encontré un material riquísimo de doña Rita Variati, que ha sido ella una profesora, bueno, ya es profesora pensionada y emérita de la UACA. Ella hizo estudios muy importantes y dividió en 3 periodos las migraciones italianas, primero, segundo, tercero. Y la de mis parientes, pues fueron 2 que emigraron, fueron las esporádicas, donde ellos iban y buscaban en qué se venían y ahí a donde les calentara el sol se quedaban. Prácticamente así fueron las primeras migraciones. Entonces, eso también está relatado en la novela y es un hilo conductor que la atraviesa toda la novela, ¿verdad? Porque yo narro la búsqueda de esos orígenes, que es muy importante. También yo lo digo mucho cuando hablo de este tema a la gente, busquen sus orígenes. No importa que si no saben que no tienen que haber emigrado de otra parte, sino aquí, pero de dónde vienen, de dónde son los Mora, los Pérez, qué hicieron, de dónde. Eso es muy importante para tener uno también como un arraigo de su identidad. Eso nos va a dar a nosotras como una certeza de lo que uno es, de dónde viene, por qué, porque hay muchos porqués que uno se pregunta, ¿verdad? Y esas pequeñas investigaciones no son cosas tan difíciles. Nuestra Biblioteca Nacional, por cierto, es un cúmulo de información interesantísima. Yo pasé horas investigando en los documentos de la Biblioteca Nacional, que es importantísimo, porque ahí está todo, ahí están las gacetas, está toda la información que con paciencia uno la puede ir encontrando. Entonces, siempre hago, no desaprovecho la oportunidad. Para mí era tan emocionante porque, claro, cuando uno dice que está haciendo una investigación, ¿verdad? En la biblioteca, tenés acceso a los documentos originales y eso para mí yo no me lo podía perder porque para mí eso era súper emocionante, ir y buscar las gacetas de la época, empezar a buscar en qué barco vino Antonio Bertozzi y Bertolatti, por ejemplo. Eso para mí era de un valor espiritual, porque ya sí yo lo siento, era como algo tan importante para mí encontrar eso, como si estuviera buscando un tesoro, ¿verdad? Y cuando una vez, una anécdota muy linda, digo, no, me voy a ir a la biblioteca al puerto, algo debo encontrar. Y ahí me fui un día a la biblioteca al puerto y llego y es una biblioteca muy chiquita, muy pequeña, ¿verdad? Nada más me piden la cédula y me dice el bibliotecario, le digo, mira, es que necesito documentos de final del siglo XIX, los últimos 30 años, a ver si tienes algo. Y me pasa una sala y me dice, todo eso que está ahí. Y me enseña un estante. Y me dejó ahí y se fue. Entonces yo empecé, ¿verdad? Pero era increíble. Y busque, ¿verdad? No sé si es que he tenido suerte, pero yo llego y saco un libro, una revista, y ahí hay algo para mí. Eso me pasó ahí porque era mucho, yo no podía leer todo aquello. Pero veo unas revistas y saco las revistas. Eran unas revistas
de la biblioteca, perdón, de la municipalidad de Punta Arenas. Y ahí encontré el nombre de mis 2 parientes y los trabajos que habían hecho. Eso, yo hasta que me puse de pie, yo no lo podía creer. Hasta la descripción de cómo era cada uno en sus modales, en sus sentimientos, cómo la gente los veía, cómo eran, que eran mal hablados, dice la revista ahí, que eran muy mal hablados. Bueno, eso me parece que calza mucho. Sabe que los italianos somos como sanguíneos, ¿verdad? Bastante sanguíneos, eran bien mal hablados, de muy buen corazón, hicieron mucho trabajo de obras, porque ellos se dedicaron una parte de la vida a obras de infraestructura. Entonces les dieron muchísimos trabajos de obras de infraestructura. Y la municipalidad, no sé a quién, porque no recuerdo, francamente, le encarga que haga una investigación y él saca a relucir hasta cómo habían llegado, ¿verdad? Que habían llegado en el Circo Chiriani, que estuvo ahí en el puerto. Bueno, esas son las funciones de las bibliotecas, así por humildita como esa que me encontré en el puerto. Entonces le digo al muchacho, bueno, ¿y puedo fotocopiar? Me dice, sí, déjeme la cédula, que por cierto la dejé perdida, pero yo puedo fotocopiar todo, no porque me haya traído los documentos, porque los voy a devolver todos, pero en la emoción dejé la cédula perdida, porque yo no podía creer que podía traer la historia de mis parientes de ahí y la traje, ¿vale? La traje. Entonces ya eso me dio material para seguir creando la novela. Claro, qué interesante, ¿verdad? Mira, también has participado, porque todo es un proceso, ¿verdad? Digamos, a pesar de que has hecho la investigación, etcétera, has participado en talleres para poder ir hilando y ir organizando la novela. Sí, bueno, teníamos un taller como personal con 2 amigos muy queridos, con Gerardo Madrigal y con Rosman Alvarado. Los 3 teníamos un taller como personal, éramos como 5 gatos, ¿verdad? Nada más, nos reuníamos aquí, por cierto, ellos venían aquí y tallereábamos. Yo tallereaba la novela y ellos tallereaban la poesía, ¿verdad? Ahí yo aprendí mucho con ese par de amigos, mucho. Bueno, me oían horas y horas de lectura, ¿verdad? O sea, aguantaban, pero ellos oían y oían y oían, y yo les oía los poemas. Y eso fue una experiencia como entre amigos muy bonita, que lo hicimos como por un año, ¿verdad? Eso. Luego, Voces de la Prosa Nacional, con nuestro querido, que ya descansa, el año pasado fue un año que bueno, es que no sé, para mí en lo personal perdí tantos amigos y amigas tan queridísimas, nuestro queridísimo Warren Lee, con Voces de la Prosa Nacional. Estuve en la primera presentación y en la última, por cosas de la vida, desde la primera hasta la última, ¿verdad? La primera fue en la librería Lehman y la última fue en un cafecito allá por los Yos. Y bueno, con él yo leía los capítulos y yo tanto que le agradezco porque eso no se usa mucho, ¿verdad? Que uno vaya a leer una novela que está escribiendo, pero decían algunos escritores, es de mala suerte. O sea, yo no creo eso. Sí, sí, hay gente que dice que es de mala suerte leer un texto que no esté editado en público. Pero entonces yo puedo decir que yo lo tallereaba, porque cuando yo leía en voz alta, en Voces de la Prosa Nacional, que fui muchas veces, a veces la gente me hacía observaciones, me decía cosas, y cuando yo me oía en voz alta leer, yo sabía lo que no estaba bien, porque Claro, lo leía en voz alta, y vos sabes que es así, ¿verdad? claro. Entonces para mí, aunque no era un taller, Voces de la Prosa Nacional fue parte muy importante de mi vida, ¿verdad? Que fueron varios años, no recuerdo ahorita cuántos años, pero fueron varios años, ¿verdad? Y ahí iba, igual con aquella paciencia. Y bueno, yo ahí iba detrás, donde él me llamaba, yo casi siempre trataba de hacer lo imposible por asistir cuando él me invitaba, ¿verdad? Porque él empezó Voces de la Prosa Nacional porque él siempre estaba peleando, usted sabe cómo era Warren, ¿verdad? Él era bien peleón, entonces él decía, ¿por qué solo la poesía? ¿Por qué solo la poesía? ¿Y dónde está la prosa? Y él peleaba su punto, ¿verdad? Y eso me encantaba. Y yo al principio me quedaba así como, es rara esa salida, ¿verdad? Pero después lo entendí, porque es cierto, solo hay recitales, y yo le decía, Warren, yo busqué, y los recitales también son de prosa. No, Yolanda, los recitales solo son de poesía, le digo, Warren, también son de prosa, pero bueno, eso no importa, la cosa fue que él nos dio el micrófono y los espacios, aunque eran más, a veces, 4 personas, pero no importa. La pasábamos muy bien, oíamos, ahí conocí cantidad de gente muy interesante, ¿verdad? Porque ahí iba de todo, gente con 10 novelas y gente que no tenía ninguna como yo. Pero eso no, exactamente, eso no importaba. Y entonces ese fue un aporte a la cultura y a la literatura que yo creo que tenemos que empezar
a reconocerlo, ¿verdad? Sí, porque él dejó ese espacio ahí que nadie ha podido ocupar. Él recogió a mucha gente que inclusive yo, que solo era poeta, y ahora después cuando comencé a escribir cuentos y el libro de crónicas que escribí y participé ahí, me pareció también muy agradable leer ya un texto más extenso, ¿verdad? Y que la gente se quede ahí escuchándolo y también que es agradable. Bueno, pero vos que estás siempre en busca de los derechos, no solo a veces de la mujer, sino también en los derechos humanos, que estás ahora viviendo en Talamanca, Limón, ¿cómo ha funcionado todo eso ahí? De cómo es que cuando venís a San José, cómo es que estás allá y estás aquí. Bueno, vieras que hace muchos años soy parte de un proyecto de conservación de montañas de más de 100 hectáreas privadas en un pueblito de Cahuita que se llama Carbón 2, Cahuita, Talamanca. Y bueno, por años yo he estado ahí, entre todas las cosas que he hecho en mi vida. De eso casi yo nunca hablo, no sé por qué, pero hay que analizar por qué yo nunca hablo de eso. Pero ahí he pasado años y años de mi vida, ¿verdad? Temporadas. Entonces yo me voy por temporadas. Ahora con la pandemia me fui con los jóvenes de mi familia, de todos dejaron la universidad, ya no había, bueno, aquella cosa que fueron los primeros meses de una desorientación todos, y les dije, bueno, vámonos para allá. Allá algo hacemos, y como pintan y escriben y cosas, entonces ahí habían cosas culturales que hacer, porque es un refugio, se llama Refugio de Montaña Las Mariolas. Entonces ahí podíamos hacer cada uno nuestras actividades, y yo les decía, bueno, este año, 2020, vamos a tener como dos metas, sobrevivir y no morirnos. Y yo lo decía así como muy apocalíptica, ¿verdad? Pero eso es lo que yo les decía a los jóvenes, ¿verdad? Ellos se quedaban viéndome así como con cara de que estará diciendo Tita, ¿verdad? Pero bueno, esa era mi meta. Creo que lo logramos. Ahí pasamos varios meses. Los primeros meses de la pandemia ahí. Porque los bosques para mí son una barrera biológica. Son no, para mí, eso es así, ¿verdad? Los bosques son una barrera biológica. De hecho, ahorita, como una historia interesante, porque hay varias casitas ahí en el refugio, están emigrando familias hay una familia de Polonia que se vino hace 6 meses y ahí vive, con los bebés, con los chiquitos. Una familia norteamericana, una familia inglesa, están viviendo ahí, huyendo de la pandemia. Bajan, porque ahí todavía no nos llega bien la señal, bajan 1 kilómetro a una casa a hacer teletrabajo y vuelven al refugio. Entonces yo les dije a los muchachos, ven, que de algo sirvió este refugio. Ahora es un refugio pandémico. Así le pusimos ahora, refugio pandémico. Entonces yo paso muchas semanas ahí porque en realidad me encanta. Aquí en Alajuela yo paso encerrada porque Cantón Central de los que tiene los índices más altos de contaminación. Es más, empezó aquí en el hospital que me queda 1 kilómetro. Entonces yo decidí que paso grandes temporadas allá, en las Mariolas. Pero también han estado apoyando a la gente con alimentación, ¿verdad? Sí. Apoyo de varias clases. Sí, sí. Las familias. El Caribe Sur es una comunidad muy interesante. Está lleno de migrantes de todo el mundo. Ahí en Caribe Sur usted encuentra personas de todo el mundo y organizaciones, bastante organizaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos desde organizaciones, ahí seguimos el activismo con las mujeres, lo que se puede hacer en épocas de pandemia, atendemos violaciones, violencia doméstica, ahora todo es por WhatsApp, se da la instrucción de lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir, luchamos contra el hostigamiento sexual, todo ese tema se hace ahí, por medio de 2 grupos de mujeres que hay muy importantes en Puerto Viejo que cubren el Caribe Sur. Y luego hay también un grupo muy importante que distribuye alimentos, entonces ahí también tenemos, yo por ejemplo, cuando me pongo a las órdenes 1 o 2 días por mes para distribuir alimentos en unos bancos de alimentos que allá llegan como una cadena. Entonces yo me voy con mi carro y ayudo a repartir a algunos pueblos donde hay gente que no puede entrar por el problema del carro alto, ¿verdad? Entonces ahí seguimos haciendo un activismo importante. Pienso que gran parte del cambio de las sociedades está en la sociedad civil. La sociedad civil no puede dormirse, tenemos que seguir
Y yo le digo, las más jóvenes estaban un poco decaídas porque sí, la pandemia nos ha llevado a bajonazos, eso es cierto. Las organizaciones de mujeres de allá tuvieron un bajonazo, ¿verdad? Yo dije, bueno, vamos a quedarnos ahí, todo el mundo tiene que descansar y como que ubicarse, pero ya ahora empezaron las jóvenes, porque ese es un grupo jóvenes, yo soy ahí la abuela. Entonces ya empiezan a decir ellas, bueno, ¿y qué hacemos? Y digo, no, hay que seguir, en la vida no podemos quedarnos. Yo soy como que la que les hace barra, ¿verdad? Hay que seguir. Entonces ya otra vez vamos para arriba, a reunirnos y a tomar los temas de hostigamiento sexual, de violaciones que sigue, ¿verdad? Como en el tapete. A veces uno dice, bueno, ¿y qué hemos logrado en casi 30 años de ley de promoción de la igualdad social de la mujer? Este es un tema que me jala para escribir sobre eso, ¿verdad? Me jala, porque ¿qué hemos logrado las mujeres en 30 años de promover la igualdad social de la mujer? Cuando bueno, este año ya van 4 jóvenes muertas, víctimas de femicidios, ¿verdad? El año pasado fue caótico. Entonces, ahí hay temas para investigar a montones, porque yo me hago esa pregunta casi cuando veo las noticias, que las veo poco, pero cuando las veo o lo veo en Facebook, ¿y qué hemos logrado las mujeres con casi 30 años de ley que nos protege o busca que socialmente seamos iguales? Y aquí voy a aclarar, igualdad ahí no es que es quién es más fuerte y que quién es más alto y que quién, no, es igualdad jurídica. Cuando se habla de igualdad entre mujeres y hombres, estamos hablando y se refiere a un concepto jurídico. Es igualdad, o sea, igual valor de mujeres y de hombres, igual valor. No estamos hablando de características físicas, ni de fuerza bruta, ni de nada. Es la igualdad. Una crítica que yo siempre le hago a los sistemas de atención de mujeres es que todo está centralizado y quien me compruebe lo contrario, yo encantada, ¿verdad? La atención de la violencia doméstica en este país, ¿cuál es la principal falencia? Que está centralizada. Dígale a una mujer de Alta Talamanca, de Baja Talamanca, ¿a dónde acuden un fin de semana para que la ayuden? ¿A dónde va? No hay dónde, no hay. Entonces, esos son los problemas reales de la población, ¿verdad? Y ahí queda como una tarea pendiente, que esperemos que alguna administración llegue y realmente atienda la problemática de la violencia en las provincias. Exactamente. Porque para mí, le digo, porque hemos atendido casos tremendos de violencia y de violaciones, donde no hay donde mandar a una mujer, no hay, son 60, 80 kilómetros de distancia y no hay donde mandarla. Sí, y eso sí. Eso es real. Claro. Bueno, terrible, pero ya terminamos hablando de lo que nos gusta. De otro tema. De la defensa de la mujer. No, tu libro habla mucho de eso también. Sí. Las heridas en el corsé nos identifica a todas las mujeres, todas tenemos alguna herida de X o Y. Alguna herida. Exactamente. Si las heridas abiertas que ahí quedan tratando de sanarse, a veces se vuelven a abrir, a veces se cierran. Esa es la vida de las mujeres. Claro. Ha tenido buena acogida la novela y buenos comentarios. Y uno de los comentarios que me quedó aquí más grabado es una persona que lo puso en Facebook y dice, qué lindo hacer de la vida no un cuento sino una novela. Eso me quedó como impactada, ¿verdad? En el sentido de darle cuerpo a todo eso que nos pasa a las mujeres, ¿verdad? Que no es un cuento, es que son novelas, ¿verdad? Eso me quedó. Y luego otra que dijo que ahí está reflejada es la vida de las mujeres cotidianas. Eso le dijo una muchacha del Semanario Universidad, una periodista, que ahí se refleja la vida de las mujeres cotidianas. Y sí, ha sido con las mujeres cotidianas con las que yo he trabajado toda mi vida. Entonces eso me hizo sentirme muy bien, porque sí, son las mujeres comunes y corrientes, las de mi novela, las que atendemos ahorita ya en el Caribe Sur, ¿verdad? Somos las mujeres comunes y corrientes, sin mayores títulos, sin mayores distinciones, que somos esa gran masa amorfa, ¿verdad? Que mantenemos las familias, que dejamos que los huilas no se mueran de hambre, que estamos en la escuela, que estamos en el hospital, esa gran masa, esa es parte
de la materia prima de mi novela. Claro. ¿Y dónde la conseguimos, la novela? Está en Librería Internacional y en Librería Lema. Ahí la pueden conseguir. Internacional la venden en línea y está, yo diría que casi en todos los puestos de la Internacional y de la Lema, de la Librería Lema. Sí, abarca Ahí casi la todos pueden los países, conseguir. esas dos. Así que están invitados para apoyar la literatura nacional y adquirirla. Claro, pues qué dicha que estuvieras aquí cerca de San José para poder entrevistarte, para poder conversar sobre la novela, también sobre vos, tus vivencias, tu historia también familiar. Es todo muy interesante y pues muy agradecida de que también participaras en esta antología digital para escritoras y escritores en tiempos de COVID. Y qué dicha que Muy honrada, muy honrada. Buenas tardes y muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Yolanda, muchas gracias.